Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta tercera sesión de preparación para la primera comunión y para la confirmación para las familias del colegio. Les doy la bienvenida a todos los que están conectados, a los que se conectan por primera vez, a los que ya se han conectado las 3 veces. A todos les doy la bienvenida a esta sesión. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y espero pues que les pueda ser de utilidad. Entonces hoy vamos a tratar nuestra tercera parte, que es la parte de la misa que se llama la liturgia de la palabra. Voy a recordar sencillamente, eh, digamos, el esquema de las clases. Hemos llamado a estas clases la Santa Misa en 7 flashes. Por un lado, porque vamos a tener 7 sesiones, esta es la tercera. Hemos dividido la misa en 7 partes y en cada sesión vamos explicando algunas cosas importantes sobre lo que se vive en ese momento de la misa. Y también hemos elegido el número 7, pues porque el número 7 es el número de la plenitud en la Biblia y por lo tanto la misa pues es de alguna manera el acto, el evento que encierra toda la plenitud. La Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida cristiana, dice la Iglesia. Y entonces también pues como para manifestar esa plenitud hemos elegido el número 7 y finalmente también el número 7 es el número de ideas que transmitimos en cada sesión. Son 7 sesiones y en cada sesión transmitimos 7 ideas. Muy bien, entonces hoy vamos a tratar la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra, como todos más o menos tenemos claro, abarca desde el inicio de la primera lectura hasta el final de la oración de los fieles que tiene lugar después de la homilía. Entonces, la liturgia de la palabra comprende toda esa sección, ¿no? Primera lectura, salmo, segunda lectura, evangelio, homilía y también pues la oración de los fieles, ¿no? Esa es la parte de la misa que abarca la liturgia de la palabra. Y esta sesión la hemos querido llamar así, la noticia del día todos los días. Eso es lo que nos propone y eso es lo que nos anuncia la liturgia de la palabra de cada misa. En cada misa, cada vez que vamos a misa, estamos escuchando la noticia del día todos los días. Seguramente todos ustedes, o la mayoría de ustedes, son personas interesadas en los acontecimientos cotidianos y cada uno de ustedes podríamos hacer aquí una encuesta sobre cómo consume las noticias diarias. Algunos de ustedes preferirán escuchar la radio en el carro, otros leerán las páginas de los diarios en internet, otros todavía compran el periódico en físico, todavía existe gente que lee el periódico en físico, entonces también a lo mejor ustedes hacen parte de ese grupo, otros pues ya las redes sociales, en fin. Todos estamos interesados en las noticias importantes. Y lo que nos transmite la liturgia de la palabra es lo más importante que podemos escuchar ese día. Independientemente de cuál sea la noticia del día, no sé, pues un partido de la Selección Colombia, o un acontecimiento político importante, o la muerte de una celebridad, no sé. Independientemente de lo que pase ese día, siempre la noticia del día se nos ofrece en la liturgia de la palabra de la misa. Ahí es donde podemos encontrar realmente los acontecimientos que pueden cambiar nuestro mundo. En la liturgia de la palabra se nos ofrece la verdad y el testimonio de lo que puede cambiar nuestra vida. Y por eso hemos querido titular así la sesión de hoy, porque me parece que es una actitud muy buena, así como nosotros pues consumimos con fruición y con atención las noticias del día a día, y cuando nos interesa un tema pues le ponemos atención a la entrevista, o si, no sé, van a entrevistar a un ministro y resulta pues que ese ministro tiene que ver con el área de mi trabajo, entonces pues lo escucho con atención, en fin, ¿no? Entonces, darnos cuenta de que mucho de lo que aprovechemos de la liturgia de la palabra, y esa es una de las cosas que vamos a insistir mucho en esta sesión, mucho del fruto que podamos sacar de la liturgia de la palabra depende de nuestra actitud personal, depende del interés que manifestemos a escuchar la noticia del día, así como a veces leemos el periódico con gran interés porque esa noticia nos afecta directamente,
pues también nosotros cuando vamos a la liturgia de la palabra de la misa, es muy importante que nos sintamos afectados personalmente por lo que está pasando para poder abordarlo con interés. La primera idea que quería transmitir hoy es esta. En la liturgia de la palabra es muy importante abrir los oídos, pero para ver mejor. Y uno podría decir, padre, ¿cómo así? ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo así que abrir los oídos para ver mejor? Y así es. Hay un modelo que nos puede servir para escuchar mejor la liturgia de la palabra. Y ese modelo es una escena del Evangelio que a lo mejor todos hemos escuchado más o menos, todos tenemos más o menos fresca, o si la recuerdo, pues seguramente nos sonará, que es la de los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús son dos discípulos de Jesús. Sabemos que uno se llamaba Cleofás, el otro no sabemos cómo se llamaba. Dos discípulos que después de la muerte de Jesús en la cruz se están yendo de Jerusalén. Los tipos están decepcionados que Jesús murió en la cruz. Entonces ya pensaban que Jesús había fracasado y dicen, no, pues aquí no vale la pena, aquí ya no tenemos nada que ver, ya no tenemos nada que esperar, nos vamos para el pueblo, nos regresamos como si nada hubiera pasado. Ellos estaban tan tristes, tan decepcionados por la muerte de Jesús, que deciden regresar a su lugar y olvidarse de todo lo que había pasado y punto. Y Jesús resucitado les sale al encuentro. Jesús resucitado sale al camino y se pone a caminar con ellos. Lo que pasa es que Jesús, como ya estaba resucitado, podía cambiar su aspecto y por lo tanto no tenía un aspecto físico que permitía que ellos lo reconocieran. No sabemos exactamente cómo era Jesús en ese momento, cómo estaba vestido, cómo estaba Jesús, digamos, desde el punto de vista externo. El caso es que sabemos que los discípulos no lo reconocieron. Y Jesús les pregunta ahí, ¿qué les pasa? Y ellos les dicen, no, es que estamos tristes porque murió Jesús en la cruz, tal. Y Jesús les dice, pero necios, ustedes no saben, no han leído en las escrituras que el Mesías tenía que padecer mucho y tenía que sufrir y ser entregado en manos de los sumos sacerdotes. Entonces Jesús les empieza a explicar las escrituras a los discípulos de Maús. Esta es la clase de teología bíblica más bonita que se puede haber pronunciado en la historia de la humanidad. Jesús dando una clase de teología bíblica a los discípulos de Maús. Precioso, explicando toda la escritura. Entonces ellos continúan el camino, van juntos y llegan al pueblo, llegan a Emaús. Y entonces estos dos discípulos llegan al lugar al que estaban dirigiéndose y por lo tanto dicen, bueno, ya, nosotros llegamos. Y Jesús hace como que va a seguir de largo. Y ellos le dicen, no, 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 quédate con nosotros, quédate aquí, pues porque ya está anocheciendo, ¿qué te vas a poner a seguir caminando? Espérate un momentico, quédate aquí, te alojas aquí donde estamos nosotros, en fin. Consiguen que se quede Jesús en ese lugar donde estaban ellos dispuestos a descansar. Y cuando van a comer, los reconocen. Vieron a Jesús. Se dieron cuenta de que era el Señor, que el Señor tuvo una serie de gestos y con esos gestos dijeron, uy, ese es el Señor claramente, ¿no? Entonces, ¿qué proceso hemos visto? Es un proceso en el cual Jesús les va abriendo los oídos, les va explicando las escrituras y el derivado final de ese proceso es ver mejor. Ellos abren los oídos y terminan viendo mejor. Qué importante. Nosotros también muchas veces en nuestra vida quizás no reconocemos a Jesús con nuestra vista porque nos falta abrir el oído. Escuchar, escuchar con atención es la mejor condición para que se nos abran los ojos también. La palabra de Dios requiere antes que nada ser aceptada. Sentarme en la liturgia de la palabra de la misa dispuesto a aceptar lo que se me va a proclamar. No estoy simplemente en una clase, no estoy simplemente en una conferencia, no estoy en una TED Talk. Estoy en un momento en el que se me ofrece la palabra de Dios y se espera que esa palabra sea aceptada de mi parte. Por eso una recomendación personal que les puedo hacer es leer antes los textos de la misa. No llegar a la misa, digamos, como se dice, como un paracaidista, a ver cuál es la primera lectura de hoy. Sería muy bueno llegar a la misa ya sabiendo cuáles son las lecturas. Ah, pues la primera lectura, por ejemplo, en esta semana estamos leyendo
la carta de San Pablo a los romanos. Entonces, bueno, ya uno saber, estamos leyendo la carta a los romanos, tal, y me puedo leer el fragmento antes, o pongo un audio, un podcast en el carro mientras voy para la misa, no sé, cada uno pues puede ver el Evangelio del día. Pues en YouTube hay miles de millones de comentarios del Evangelio del día, de todos los tipos, de todos los estilos, con todo tipo de personas, sacerdotes jóvenes, sacerdotes mayores, personas que no son sacerdotes, hombres, mujeres. Hay un montón de comentarios de todo tipo de personas al Evangelio del día en internet, y eso es súper interesante para preparar la misa y luego para sacar provecho de lo que hemos escuchado. Entonces, primera idea, abrir los oídos para ver mejor. A veces no reconocemos a Jesús en nuestra vida porque nos falta primero abrir los oídos para que esa palabra pueda entrar a nuestro cerebro y abrir también nuestra vista. Y ahí, como decimos, pues el ejemplo claramente es el de los discípulos de Emaús. Segunda idea de hoy, lo más profundo a veces es lo más próximo. ¿Cuál es el sentido más profundo de la palabra de Dios para nosotros? Muchas veces es lo más próximo, es lo más inmediato. Esto lo dice un autor muy importante porque es uno de los biblistas más importantes del mundo hoy en día, uno de los mayores conocedores de la Biblia que hay en el mundo hoy, que se llama Scott Hahn, es un autor estadounidense, y lo dice él literalmente. Voy a leer la cita. El sentido más profundo de la Sagrada Escritura está muy próximo al corazón de cada uno de nosotros, y la aplicación más amplia nos atañe muy de cerca. Es decir, el mensaje más profundo que Dios nos quiere transmitir ese día, generalmente es pum, lo que primero nos golpea. Si tú escuchas la palabra de Dios y en tu corazón sientes, pum, Dios me está diciendo que tengo que tratar con más cariño a mi esposo, o me está diciendo que tengo que tratar con más cariño a mi esposa, o pum, me dice, tengo que escuchar más a mis hijos, o tengo que trabajar mejor, o tengo que evitar este pecado. No sé, a veces ese primer golpe en el corazón de lo que el Señor nos dice a través de la primera lectura es muchas veces lo más próximo. Y San Jerónimo decía, San Jerónimo, que es uno de los santos también más importantes desde el punto de vista de la Biblia, fue traductor de la Biblia incluso, profundo conocedor de la Escritura, profundo conocedor de los idiomas antiguos. San Jerónimo decía, ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. El que no conoce la Escritura no conoce a Cristo. Y eso es importante, porque cada uno de nosotros está llamado a conocer la Biblia. Y una manera muy concreta de conocerla es poner atención en la misa. Si una persona va a misa todos los días durante 3 años, prácticamente habrá leído toda la Biblia, porque precisamente la iglesia, las lecturas de la misa las tiene distribuidas de tal manera que durante 3 años escuchemos casi toda la Biblia. Eso se llaman los ciclos. Existen 2 tipos de ciclo. Los ciclos de lecturas entre semana, que se llaman ciclos pares e impares. Y los ciclos de lecturas dominicales, que se llama ciclo A, B y C. Entonces tenemos 2 ciclos paralelos. Entre semana, pares e impares, es decir, en el 2020 leímos lo mismo que vamos a leer en el 2022, en el 2021 leímos lo mismo que vamos a leer en el 2023. Hay unas lecturas pares, para años pares y para años impares entre semana. Y los domingos está el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. Entonces cada año se leen las lecturas de un ciclo. Entonces este año estamos en el ciclo B, en el 2022 estaremos en el ciclo C, el 2023 será el ciclo A, el 2024 volverá a ser el B como este y así sucesivamente. Porque la iglesia tiene distribuidas las lecturas de tal manera que si uno va a misa todos los días durante 3 años, prácticamente habrá leído toda la Biblia. Y por eso es muy importante esto. Cristo es la palabra de Dios encarnada. ¿Qué es lo que salva a un cristiano? A un cristiano no lo salva una idea, a un cristiano no lo salva una regla, a un cristiano no lo salva una ley, a un cristiano lo salva una persona, Jesucristo, la palabra de Dios encarnada. Y por eso el Señor, cuando va a la sinagoga de Nazaret, hay una escena muy importante, capítulo 4 de San Lucas. Jesús va a la sinagoga y lee un rollo de Isaías. Y Jesús dice, esto que acabo de leer, el rollo de Isaías, hoy se ha cumplido. Y eso es lo que Jesús nos dice en cada misa. Nos está diciendo, lo que ustedes han escuchado en la misa se ha cumplido hoy. Hoy se está cumpliendo esta palabra. Entonces Jesús no dice, no, esto que ustedes escucharon es importante. No, Jesús dice, no, esto que ustedes han escuchado se está cumpliendo, esto se ha cumplido hoy. Porque
se trata de ser capaz de descubrir mi existencia en la Escritura. Digamos que la Biblia es como un guión. Las películas tienen un guión y el guión tiene pues una parte que depende de lo que está escrito y una parte de interpretación. Por eso los actores son tan importantes, porque si solamente bastara con lo que está escrito en el guión, pues lo podría hacer cualquiera. Pero en cambio, el guión es importante, pero también es importante la interpretación y por eso los actores son clave en una película. Y hay interpretación y mientras mejor se interprete el guión, mejor sale la película. Mejor es el actor en la medida en que mejor plasma su talento en función del guión. Entonces Dios nos está diciendo, mira, yo te ofrezco un guión posible para tu vida, que es lo que está escrito en la Biblia, pero la interpretación depende de ti. La actuación depende de ti. La manera en que tú hagas propio y personal ese guión y lo lleves a la vida, pues más feliz serás, porque mientras mejor interpretemos en nuestra vida el papel de hijos de Dios, que eso es lo que nos enseña la Biblia, a comportarnos como hijos de Dios, pues más felices seremos y mejor saldrá la película de nuestra vida. Bien, entonces no olvidar eso, lo más profundo muchas veces es lo más próximo. Ese sentido primero que nos viene a la cabeza, muchas veces es lo que Dios nos quiere transmitir. Y también no perder de vista esto, Dios tiene algo que comunicarte. No es casualidad que se lea esa lectura ese día. Detrás de la elección de, de la lectura hay mucho trabajo. O sea, la iglesia ha dedicado muchos años, el trabajo de mucha gente a pensar, bueno, qué lecturas ponemos, en qué época del año, y por qué estas, y por qué este extracto, y por qué este fragmento. Detrás de cada lectura hay mucho trabajo, mucho tiempo y mucha oración de muchas personas que están intentando dar el mejor alimento posible a los cristianos. Entonces nunca podemos pretender que la lectura de la misa sea casualidad, ¿no? Pues ve, hoy leímos la carta a los romanos, qué casualidad, ¿no? Dios tiene algo que comunicarte a ti. La lectura tiene un significado específico para ti. Por eso están las lecturas. Lo que pasa es que hace falta descubrirlo y para descubrirlo, como acabamos de decir, necesitamos abrir el oído, también necesitamos no perder de vista que el sentido más profundo muchas veces es el sentido más próximo. Y por eso también es importante escuchar la palabra de Dios con atención, así como procuramos comulgar con atención. O sea, nosotros sabemos que cuando comulgamos estamos recibiendo el cuerpo de Cristo. Por eso los niños que se están preparando para la primera comunión se están preparando muy bien, porque es una verdad sublime, es una realidad sublime. Yo recibo el cuerpo de Cristo, pero también no puedo olvidar que esa palabra de Dios se me está dando antes en la liturgia de la palabra. También la liturgia de la palabra me alimenta la Eucaristía como cuerpo, pero me alimenta también la Eucaristía como palabra. Y por eso esto no es una simple reunión, o sea, la misa no es una reunión más, porque si no, entonces, ¿cuál sería la diferencia con la reunión de tu empresa o con la reunión familiar del domingo o con el meeting político que va a haber ahora que va a haber elecciones para el 2022? Entonces, un montón de reuniones políticas que va a haber. No, esto es una cosa muy diferente porque es Dios que me está hablando y Dios que me está hablando a mí personalmente con una palabra concreta elegida para ese día. Y por eso cuando termina la primera lectura decimos, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Importante, ¿no? Importante saber que estamos alabando al Señor y por eso no leemos cualquier cosa en la misa. O sea, el sacerdote no puede llegar a la misa y decir, bueno, hoy en vez de leer la Biblia, en la primera lectura vamos a leer los titulares del tiempo. No. O no, pues acabo de leer una novela muy buena, muy bonita, con muchas enseñanzas, entonces vamos a leer esta novela en vez del pasaje de Romanos. No. El sacerdote no tiene esa potestad, porque es que en la Biblia está contenida toda la verdad que el Señor te quiere transmitir ese día. Y hay una imagen que a mí me gusta mucho. Hay una imagen que a mí me gusta mucho y me sirve mucho para aprovechar este momento de las lecturas. Hay un autor que dice, ¿cuál es la diferencia entre leer el Evangelio yo solito en mi casa y leer el Evangelio en la iglesia durante la misa? ¿Cuál es la diferencia entre las lecturas de la Biblia leídas yo solito y la diferencia entre las lecturas de la Biblia leídas y proclamadas en la asamblea pública que es el pueblo de Dios? La diferencia es, dice este autor, la misma que hay entre leer un pentagrama
y escuchar el pentagrama ejecutado por una orquesta. Es la misma diferencia. O sea, yo puedo leer el pentagrama yo solito y soy capaz de leer el pentagrama. Y leo las notas y todo eso. Y veo que hay música ahí. Pero cuando yo leo solito, simplemente estoy leyendo el pentagrama. En cambio, ese mismo pentagrama ejecutado por una orquesta sinfónica deja salir una música maravillosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que cuando tú lees el Evangelio solita en tu casa, pues estás leyendo el pentagrama, cosa que es importante, pero cuando escuchas ese mismo pasaje que leíste tú en tu casa solito, proclamado en la Santa Misa, es como si estuvieras escuchando la banda sinfónica interpretando el pentagrama de Dios. Y por eso es tan bonito y por eso es tan importante preguntarnos con sinceridad, bueno, Dios mío, ¿qué tienes que comunicarme a mí en esta lectura? Y yo entiendo, por supuesto, que no todas las lecturas son fáciles. Hay libros de la Biblia muy complicados. Hay libros de la Biblia que tienen serias dificultades de interpretación por el género, por la época, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante también no perder de vista que a veces hará falta estudiar, a veces hará falta preguntar, a veces hará falta ir al sacerdote o a una persona que conoce la Biblia y decir, oye, esta lectura, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? O sea, hacer como ese pequeño esfuerzo de aprender, sabiendo que, por supuesto, estamos todos de acuerdo en que no todos los libros de la Biblia son fáciles, pero que por eso hace falta hacer ese esfuercito por entender, ¿no? Bueno, ya vamos llegando a la mitad de nuestra charla, entonces les recuerdo que la idea es que vayan dejando sus preguntas en el chat y yo al final de la sesión pasaré a responder las preguntas. Entonces ya vamos llegando más o Padre, menos a la mitad, discúlpeme. entonces por eso también los invito a que vayan dejando sus preguntas en el chat y al final las contestaremos. Padre, discúlpeme. Tengo Perdón, una duda. sí, Tengo una duda. ¿Esta preparación es para los niños de primera comunión y de confirmación o solo primera comunión? pues es para los papás. Por eso, para los papás de primera comunión y confirmación. Sí, 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 Bueno, muchas gracias. con mucho gusto. Bueno, entonces seguimos. La cuarta idea es, pasamos entonces al Salmo, el Salmo responsorial. ¿Cómo aprende una persona a hablar? Una persona aprende a hablar generalmente escuchando a sus papás, escuchando a las personas que lo rodean. Todos hemos aprendido a hablar español generalmente de nuestra familia. Y a fuerza de escuchar, hemos ido aprendiendo a repetir y a fuerza de repetir hemos aprendido a hablar. Entonces, ¿qué es el Salmo responsorial? El Salmo responsorial es Dios nuestro Padre que nos enseña su lenguaje. Los hijos de ustedes, ¿qué idioma hablan? El idioma que ustedes hablan. ¿Y por qué los hijos de ustedes hablan el idioma que ustedes hablan? Porque lo aprendieron de ustedes. Entonces, el Salmo responsorial, ¿qué sentido tiene? Porque uno dice, bueno, ¿qué sentido tiene repetir esto como un estribillo, ¿no? Repetir esto una y otra vez y otra vez y otra vez. Pues, ¿de qué se trata? De aprender a balbucear, porque todos hemos aprendido a hablar primero balbuceando como bebés. Los bebés aprenden a hablar balbuceando y luego ya pues van mejorando su fonética y van mejorando su capacidad de comunicación y por eso pues acaban siendo capaces como nosotros pues ya de hablar normalmente, ¿no? Pero este proceso que nosotros estamos haciendo ahora de conversar, de hablar, de transmitir unas ideas, tiene mucho, mucho, mucho detrás, porque nosotros que podemos hablar durante mucho tiempo hemos tenido que aprender a hablar balbuceando. Entonces, lo mismo pasa con la vida espiritual. Nosotros aprendemos a hablar el lenguaje de Dios escuchando el lenguaje de Dios. Y eso es el Salmo responsorial. Es Dios nuestro Padre que nos ofrece su lenguaje, el lenguaje de la Biblia. Todos sabemos que en la Biblia pues es la palabra de Dios y por lo tanto el Señor nos enseña a ir repitiendo poquito a poco oraciones que nos enseñen a escuchar el lenguaje de Dios para poderlo hablar también. Y además, como ya dijimos, pues en la misa cada día hay una novedad.
porque es la noticia del día todos los días, así se llama esta sesión, la noticia del día todos los días. Entonces, cada día en el Salmo se nos ofrece un lenguaje siempre nuevo que podemos aprender. Eso es lo bonito de la relación con Dios, eso es lo bonito de cualquier relación de amor. En una relación de amor siempre hay novedad. Cuando hay amor siempre hay novedad. Cuando hay amor no hay monotonía. Entonces, el Salmo es un lenguaje siempre nuevo que el Señor nos enseña para ir incorporando a nuestra alma el lenguaje de Dios. Y qué bonito rezar con el lenguaje de Dios. Y qué bueno también que nos acostumbremos a rezar con los salmos y utilizar los salmos para transmitir nuestras ideas a Dios. Cuando estamos alegres, pues rezar un salmo de alegría. Cuando estamos tristes, rezar un salmo de tristeza. Cuando estamos deseosos de pedirle a Dios algo, pues un salmo de petición. Cuando estamos confundidos porque no entendemos cierta circunstancia en nuestra vida, pues también hay salmos de confusión. Perdón. Y entonces aquí aprovecho para hacer la recomendación de hoy. También para los que se conectan por primera vez, recuerdo que en cada sesión pues he ido dando algunas recomendaciones bibliográficas de libros que pueden servir para profundizar en estos temas. Entonces el libro que quiero recomendar hoy se llama La Biblia paso a paso, de un autor estadounidense que se llama John Bergsma. La Biblia paso a paso. Es un libro precioso que nos va explicando precisamente esto. La Biblia paso a paso nos va explicando el sentido de los libros que están en la Sagrada Escritura para entenderla un poquito mejor. Y también este mismo autor que se llama John Bergsma tiene un libro que se llama Los Salmos Explicados. Es un libro súper breve y súper, digamos, didáctico. Es un libro para nada complicado, que además de hecho tiene dibujitos y todo. Y ese libro es muy interesante porque al final del libro, Los Salmos Explicados, tiene una tabla en la que pone cuáles son los salmos ideales para cada estado de ánimo. Cuando estoy cansado, cuando estoy alegre, cuando estoy confundido, cuando tengo preguntas. Y te va recomendando qué salmo puedes rezar para cada estado de ánimo. Qué bonito, porque precisamente los salmos son el lenguaje de Dios que vamos aprendiendo a balbucear y lo vamos incorporando poco a poco a nuestra vida. Pasamos entonces al Evangelio. Y aquí vemos pues que se nos ofrece un camino, se nos ofrece un tesoro. Los salmos nos conducen al Evangelio. Los salmos nos van marcando la vía, el camino, para encontrar esa perla escondida, que es el Evangelio. Los salmos nos van conduciendo, nos van marcando la vida para encontrarnos con la persona de Jesucristo. El Evangelio es la palabra de Jesús, es la vida de Jesús, y por eso manifestamos esa convicción incluso con nuestras posturas. Por eso en el Evangelio nos ponemos de pie, porque va a ser proclamada la palabra de Cristo. Lo más importante de la Biblia es claramente el Evangelio. Y quería leerles unas palabras antiguas, son unas palabras de una liturgia antigua, pero que nos pueden ilustrar un poquito sobre lo que queremos decir sobre el Evangelio. Que toda carne mortal guarde silencio y quede en pie con temor y temblor, y no medite nada terreno en su interior, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo nuestro Dios, se adelanta para ser sacrificado y para ser dado como alimento para el creyente. Multitud de ángeles van delante de él, con todas las potestades y dominaciones, los querubines de muchos ojos y los serafines de 6 alas, que se cubren el rostro y gritan en voz alta el canto, aleluya, aleluya. Acordémonos que el Evangelio viene precedido de ese canto, el aleluya. ¿Qué quiere decir aleluya? No sé si alguna vez se han cuestionado sobre qué significa la palabra aleluya. La palabra aleluya viene de una expresión hebrea que dice Halel Yahvé. Halel es la alabanza. De hecho, hay un salmo, el Salmo 118, que se llama el Gran Halel, que es el que rezan los judíos en la Pascua. Halel Yahvé, alabado sea Yahvé, es un canto de alabanza a Dios, a Yahvé. Entonces, Halel Yahvé, poco a poco lo fueron reduciendo y lo fueron abreviando, y la abreviación de Halel Yahvé terminó siendo la palabra aleluya. ¿Qué quiere decir eso? Halel Yahvé, alabado sea Yahvé, alabado sea Dios. Por eso el canto
la proclamación del Evangelio viene precedida del aleluya. Halel Yahvé, la alabanza a Yahvé que nos va a ofrecer el alimento de la palabra. Y el sacerdote, antes de leer el Evangelio, hace una reverencia y dice una oración secreta. Hay algunas oraciones en la misa que el sacerdote dice en su corazón y que nadie más escucha. Una de esas oraciones es justo antes del Evangelio. Los sacerdotes nos inclinamos delante del altar y le decimos: lava, Señor, mi corazón, lava, Señor, mis labios, para que pueda ser digno de pronunciar dignamente, de proclamar dignamente tu santo evangelio. Entonces, fíjense que es una postura de profunda humildad. El sacerdote sabe que no es digno de proclamar el evangelio. El evangelio es algo santo, es la vida de Cristo. Entonces el sacerdote se inclina reverentemente y le dice: lava, Señor, mi corazón, lava, Señor, mis labios, para que sea digno de proclamar tu santo evangelio. Estas son unas oraciones secretas que el sacerdote dice, y ya en otras sesiones podremos explicar otras oraciones secretas, pero cuando ustedes vean antes del Evangelio al sacerdote así, delante del altar, está diciendo eso: limpia, Señor, mi corazón, limpia, Señor, mis labios, para que sea digno de proclamar tu santo Evangelio. Y luego, pues escuchamos a Jesús, escuchamos la buena noticia del Señor que se hace presente entre nosotros. Y termina el Evangelio, ¿y qué hace el sacerdote? Besar el libro. Esto es importante que no lo perdamos de vista, porque el beso en la liturgia católica es un gesto muy exclusivo. Solamente las cosas más sagradas se besan. Se besa el Evangelio, se besa el altar, y una vez al año se besa la cruz, el Viernes Santo. Y ya, son todos los besos que hay en la liturgia. El beso es el gesto de amor por excelencia y es el gesto de exclusividad por excelencia. Uno no le da besos a todo el mundo. Bueno, en Colombia de pronto un poquito más, somos más dados a dar besos, pero uno, generalmente la gente que no conoce no le da un beso. Uno generalmente le da besos a las personas de su familia. Y solamente le damos besos en la boca al esposo o a la esposa, punto. O sea, el beso es un gesto exclusivo, y también el tipo de beso manifiesta la exclusividad de ese amor. Y hay un tipo de amor que es el amor exclusivo entre un esposo y una esposa, que hace que se den un beso en la boca. Porque el beso es un gesto exclusivo, no es para todo el mundo, y hay tipos de beso que no son para todo el mundo. Hay un tipo de beso que es para el esposo y la esposa, que es el beso en la boca. Entonces, ese gesto es muy elocuente. Que el sacerdote le dé un beso al libro es súper fuerte, porque es un gesto, como digo, muy raro en la liturgia y que denota, primero, obviamente, un respeto y un amor muy fuerte hacia Jesús, un amor muy grande hacia Jesús, y por lo tanto, pues también cada uno de nosotros, ustedes cuando participen de la Santa Misa y vean al sacerdote besando el Evangelio, pues ustedes también pueden besar a Jesús en su corazón y decir: Señor, yo quiero tener ese respeto y ese amor por tu palabra, quiero tener ese respeto y ese amor por tu persona. Y después de la lectura del Evangelio viene la homilía. Y aquí es importante hacer una aclaración clave. La homilía no es la parte más importante de la misa. Yo muchas veces he hecho esta encuesta y les he preguntado a algunas personas: ¿tú cuál crees que es la parte más importante de la misa? Y me dicen: no, la homilía del Padre. No, la homilía no es lo más importante. Lo más importante es la consagración y la comunión, la liturgia eucarística. De hecho, la homilía no es obligatoria. La homilía solamente es obligatoria los domingos. El resto de los días podría no haber homilía. El sacerdote se podría saltar la homilía y no decir homilía entre semana. Solamente es obligatoria el domingo. ¿Por qué se hace? Pues porque obviamente es una ayuda. O sea, la homilía es una cosa buena. Pero fíjense que no solamente no es lo más importante, sino que ni siquiera es obligatoria. Entre semana no es obligatoria, solamente es obligatoria los domingos y las fiestas. Para que tengamos claro que la homilía no es lo más importante. Lo más importante es la presencia real de Jesús en la Eucaristía, en la consagración y en la comunión. De todas formas, aunque no sea la parte más importante, sí es importante. Y aquí tenemos un reto todos. ¿Por qué? Porque claramente cada sacerdote es distinto. Hay sacerdotes más elocuentes, hay sacerdotes menos elocuentes, hay sacerdotes más inteligentes, otros menos inteligentes, hay unos que hablan bien, otros que no hablan tan bien, otros que son chistosos y cuentan buenos chistes, otros que son súper sosos.
hay sacerdotes viejitos a los que no se les entiende nada, no sé, hay muchas opciones, ¿no? Pero entonces por eso aquí estamos hablando no del tipo de sacerdote, sino del tipo de oyente. ¿Por qué? Porque yo entiendo que es un reto a veces, pues poner atención en la homilía, sobre todo algunas homilías más largas, pero sí es muy bueno que cada uno de nosotros ponga buena actitud. Si uno ya empieza la homilía y está con mala actitud, pues es muy difícil que saque fruto, porque aunque sea una homilía aburrida, Dios puede tocar nuestro corazón. Y es muy importante que cada uno de nosotros se salga como de la lógica humana, ¿no? Pues es que me gusta más el padre fulanito, me gusta más el padre menganito, el padre fulano cuenta mejores chistes. Obviamente los sacerdotes nos esforzamos por hacerlo bien, o sea, no conozco ningún sacerdote que se proponga hacer una homilía aburrida. Nadie. O sea, no existe el sacerdote que diga, hoy voy a hacer una homilía súper aburrida. Obviamente no. Todos nos esforzamos y a veces sale mejor, a veces sale peor, en fin, todos tenemos nuestros días mejores o peores y los sacerdotes, pues cada uno tiene sus propias capacidades y sus propias maneras de decir las cosas, en fin. Pero entonces la invitación es a que nos salgamos de la lógica humana de esto me gusta más, esto me gusta menos, y cada uno de nosotros diga, bueno, Señor, va a empezar la homilía. Independientemente de quién sea el sacerdote, Señor, quiero escuchar tu voz. Porque Dios, dice el refrán, Dios escribe con la pata de una mesa. Dios escribe con renglones torcidos. Entonces, aunque el sacerdote no sea muy locuaz, aunque el sacerdote no diga cosas muy inteligentes, Dios puede tocar tu corazón porque a Dios le basta un instrumento pobre para hacer una obra de arte. Entonces, así como Dios escribe con renglones torcidos, pues Dios también puede tocar tu corazón con una homilía no tan lograda. Entonces, qué bueno que cada uno de nosotros tenga esa actitud de escuchar la homilía con buena disposición, con buen ánimo, con cariño y dejar que el Señor toque nuestro corazón. Y esa es la idea de la homilía, por eso el nombre de esta diapositiva, de la cabeza al corazón a las manos. El sacerdote lo que quiere hacer en la homilía es transmitir una serie de ideas a nuestro cerebro, que de nuestro cerebro bajen a nuestro corazón y de nuestro corazón lleguen a las manos, es decir, que se conviertan en obras. El sacerdote habla por nuestro oído, del oído pasa al cerebro, en el cerebro adaptamos las ideas, las hacemos propias, en el corazón decidimos, tomamos la decisión voluntaria de convertir esas ideas en vida y con las manos lo llevamos a cabo. La idea de la homilía es ayudarnos a aterrizar las enseñanzas del Evangelio para que cada uno de nosotros pues las convierta en vida, ¿no? Y por eso es tan importante poner atención en la homilía. Y la última idea de hoy, el Evangelio. El Evangelio es el momento en que la historia se partió en dos. Perdón, no el Evangelio, el credo. Esta parte es el credo, ¿no? El credo nos habla del momento en que la historia se partió en dos y manifestamos nuestro deseo de que se siga partiendo. Cuando se habla de la encarnación de Cristo, estamos hablando del momento en el que se parte la historia de la humanidad en dos. Por eso después de la homilía los domingos rezamos el credo, porque recordamos todo aquello en lo que creemos y recordamos eso, que Cristo se hizo hombre, Cristo murió por nosotros y Cristo partió la historia en dos y queremos que la siga partiendo. Recordemos que cuando Cristo murió en la cruz se partió el velo del templo, el velo del templo se rasgó en dos. Por eso también nosotros podemos pedirle al Señor, Señor, que cada misa sea un momento en el que se parta en dos mi vida. Así como tú partiste en dos la historia de la humanidad, también te pido, Señor, que partas en dos la historia de mi vida. Porque en el credo que estamos haciendo, en el credo estamos diciendo que creemos en todo eso que se nos transmitió en la primera lectura, en la segunda lectura, en el Salmo, en el Evangelio, todo eso que se nos transmitió, lo creemos y lo queremos convertir en vida. Nosotros queremos que Cristo siga partiendo la historia de nuestra vida, es decir, que Cristo siga haciéndose presente en nuestra alma y de esa manera partir cada día la historia de nuestra vida en dos. Que nuestra vida sea un antes y un después en la vida, sí, que cada día la misa sea un antes y un después en nuestra vida. Y por eso en el credo recordamos ese momento en el que la historia se partió en dos, la encarnación, pasión, muerte y resurrección de Jesús, y con el credo y con todas esas verdades que vale la pena que repasemos con calma y despacio, pues le estamos manifestando al Señor dos cosas. Una, que creemos que Él partió la historia en dos,
la historia de la humanidad. Y 2, le decimos, Señor, yo creo que tú también puedes cambiar la historia de mi vida, y cada vez que rezo el credo, te manifiesto ese deseo de que sigas partiendo la historia de la humanidad y la historia de mi vida en dos. Muy bien, podríamos decir muchas más cosas, la verdad, pero bueno, pues para que puedan hacer preguntas y para que no nos alarguemos, lo dejamos aquí por hoy. Entonces, bueno, pues ya, como les decía, pueden dejar sus preguntas en el chat. De antemano les agradezco mucho la atención. Pues la milla tiene una riqueza muy grande y me hubiera gustado decir pues muchas más cosas, pero bueno, pues yo creo que con lo que hemos transmitido hoy ya nos hacemos a una idea de la importancia de la liturgia de la palabra, y como les decía, pues esos dos libros recomendados les pueden servir: la Biblia paso a paso y los Salmos explicados de John Bersma. Muy bien. Entonces, si alguien tiene preguntas, este es el momento para dejarlas en el chat. Preguntan desde qué edad conviene llevar a los hijos a la misa. Pues digamos que no hay una edad fija. Yo creo que sí es muy bueno que los niños se familiaricen con la misa desde temprano. Por eso en el colegio hacemos la primera comunión también muy pronto, en segundo. Pero, pero bueno, yo creo que también es importante, y esa pregunta que hacen ustedes me parece muy buena, porque también en la misa es importante recordar que la acción la lleva a cabo el Espíritu Santo, ¿no? O sea, que la prioridad en la misa no la tiene la persona, sino que la tiene Dios. Entonces también es muy bueno no perder de vista que un niño que está en misa, aunque no está entendiendo nada, está recibiendo gracia de Dios, ¿no? Un niño, que esté en la misa, aunque esté súper aburrido, está recibiendo la acción del Espíritu Santo en su alma. Entonces, digamos que un niño que esté en la misa, pase lo que pase, siempre está recibiendo gracia. Entonces, bueno, obviamente, pues esto no es matemático ni hay una regla. Cada familia es cada familia y cada niño es cada niño. Entonces habrá que ir dialogando con ellos y irles ayudando a entender el sentido de la misa. Entonces, bueno, pues la idea es que sí, que vayamos dialogando con ellos. Pues cómo hacer para que vayan con alegría. Pues yo creo que lo principal es que nosotros vayamos con alegría. Por eso en parte, pues estamos teniendo estas sesiones con los papás, porque son ustedes los papás los que transmiten el amor por la misa, y para tener ese amor por la misa, pues hay que conocerla bien, ¿no? Pero lo importante es que vayan con cariño ustedes, con alegría ustedes, y explicándoles también pues, que la misa es un acto de amor, que el amor a veces implica sacrificio y que es Jesús nuestro amigo que nos está esperando. Pero bueno, realmente es un tema pues complejo que daría para mucho, pero yo creo que eso, con que nosotros conozcamos muy bien la misa, la sepamos explicar y, y vayamos nosotros dejando que los niños vean que la misa nos transforma y nos ayuda a ser mejores personas, pues eso también puede ayudar, ¿no? Bueno, me preguntan por qué no se dice amén después del Padre Nuestro. Bueno, si no tienen si no tienen inconveniente, pues lo explicamos cuando lleguemos a esa parte de la misa. Ya llegaremos a la parte del Padre Nuestro. En la sesión en la que hablemos de ese tema, lo explicaremos con más calma. ¿Cuál es la diferencia entre santiguarse y persignarse? Bueno, santiguarse es hacer la señal de la cruz, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y persignarse es lo que hacemos antes del Evangelio, que es por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Entonces, santiguarse es la señal de la cruz, y persignarse es el triple gesto de hacer la cruz en la frente, en la boca y en el pecho. Muy bien. Veo que no hay más preguntas entonces les agradezco mucho la atención
Y bueno, como saben, también estas sesiones están quedando grabadas en el canal de YouTube de Capellanía Los Cerros. Si saben de familias que están interesadas en esta sesión voluntaria, pero que no pueden asistir por diferentes motivos, pues también le pueden recordar a las familias que estos quedan grabados en YouTube y ya las 2 sesiones anteriores están en el canal, por si alguna persona pues no las ha podido ver, que sepan también que ahí está. Muy bien, pues les agradezco mucho la atención de nuevo, que Dios los bendiga y nos veremos, si Dios quiere, en la próxima sesión. La próxima sesión va a ser dentro de 15 días, no va a ser dentro de 8, va a ser dentro de 15. Se los anuncio desde ya. La próxima sesión va a ser el martes 9 de noviembre. No, perdón, me estoy equivocando, no es dentro de 15 días, sino dentro de 3 semanas. Porque yo los próximos 2 martes no puedo ni el siguiente martes, que es 2, ni el, no, 23, 24, 25, no puedo ni el siguiente que es 26, ni el siguiente que es 2. Entonces nos volveríamos a ver, si Dios quiere, dentro de 3 semanas, el martes 9 de noviembre, con la cuarta sesión. Martes 9 de noviembre, la cuarta sesión, para que por favor le comuniquen a las familias. Dios los bendiga y que tengan buena noche. Hasta luego.